Hoy hemos leído un versículo, creo que todos hemos leído, nos encontramos en el Sermón del Monte. Ese sermón, ese tiempo en el que Cristo estuvo compartiendo un mensaje después de estar un tiempo en Capernaum, posteriormente a que Juan el Bautista fuese encarcelado, y vemos como mientras que se prepara este tiempo para el Sermón del Monte, Jesús está dando la palabra, está anunciando que llega el reino de los cielos, al igual que hacía Juan el Bautista, con las mismas palabras, haciendo milagros, grandes obras, todo el mundo a su alrededor, lugares, Asiria, toda Galilea, gente que subía desde el sur, iban a buscar a Jesús, iban a escucharle, a prestarle atención. Y ahí es donde nos encontramos en estos textos, en estos versículos. Vamos a leer varias partes del capítulo 6, donde nos vamos a encontrar a estos tres hipócritas, con un plus hacia el final. Y es en este Sermón del Monte. Jesús, como ya le conocéis, era un revolucionario. Empezó a transmitir la palabra de una forma diferente que nadie lo había hecho, poniendo un poco en jaque muchos de los pensamientos y tradiciones que estaban guardados en el pensamiento y en el corazón del pueblo judío. Y él, mientras que muchos le decían que venía para anular la ley, él mismo, como dice en el versículo 17 del capítulo 5, que no ha venido para abrogarla, es decir, no ha venido para anularla. Él ha venido para consumar o darle el sentido correcto o cumplir sus propósitos. Es como podemos traducir o de alguna forma entender mejor lo que quiere decir aquí Mateo. Lo que Jesús quería en aquel tiempo era darle un sentido completo a lo que estaba dicho y al espíritu de la ley. ¿Qué es el problema que a veces nos pasa a nosotros? Que nos hemos quedado en una letra, pero perdemos lo que es el espíritu y los principios. Ayer le decía a los obreros a través de internet que muchas veces nos hemos quedado en las discusiones, en diferencias que tenemos, en enseñanzas teológicas y puramente técnicas de la palabra de Dios, y se nos olvida que este es un libro que, más allá de conocerlo, que es el primer paso, luego tenemos que experimentarlo. Tenemos que experimentarlo. Cuando nos encontramos aquí la palabra de Dios, no solamente aprenderla técnicamente, que es necesario y que es útil y esencial, sino que tenemos que llevarlo a nuestra vida personal, esencial, es decir, tiene que haber una experiencia absoluta. Aquí es cuando él empieza a dar golpes a lo que se ha establecido. Por ejemplo, a partir del versículo 21, habla de: ¿no fue dicho a los antiguos no matarás? Claro, está dentro de los 10 mandamientos. No mates. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nos quedamos únicamente en la letra y no vamos al principio, no vamos a la esencia. Jesús, ¿qué es lo que dice? Es que no es únicamente que no mates a una persona, es que ni siquiera llegues a tener enojo hacia ella. Tienes que perdonar, tienes que reconciliarte, tienes que amar a todos. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No vayas a dar culto si tienes un problema con tu hermano. Es que en el versículo 27 en adelante dice, está hablando del adulterio, que ya no es únicamente no consumes adulterio, es que ni siquiera pienses en ello. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice aquí Jesús? Y como eso es muy complicado y es muy difícil, es incluso más importante que te alejes de circunstancias que pueden llegar a hacerte pensar mal. Y también un poquito más adelante, cuando habla del divorcio, rompe esa ley, ese pensamiento rabínico del que el hombre puede dejar a la mujer por prácticamente cualquier motivo, como por ejemplo podría ser porque me cocina mal. Y esto no es broma, esto es así, sino que le da un sentido más profundo. Es que no podemos hacer las cosas de cualquier forma, en cualquier momento, por cualquier excusa estúpida, únicamente porque a ti te beneficie. Rompe con los estatutos. Habla también del amor hacia los enemigos. No es únicamente que tienes que perdonar o, como dice la palabra de Dios, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que cuando te den en la mejilla pones la otra. Cuando entren en un juicio contra ti, no dale más de lo que te piden y de lo que te exigen.
Ahí habla del manto y de la capa. ¿Qué es lo importante? No te quedes en la letra, no te quedes en lo escrito literalmente, ve al principio y ve a la esencia del texto y del mandamiento. Esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos y está diciendo a todo el mundo. Vivís en un mundo en el cual no estáis experimentando la palabra de Dios. Os habéis quedado en una religión que es una religión sintética, es una religión que está muerta en ese sentido. Tenéis que ir al principio y tenéis que ir a experimentar la esencia de lo que yo quiero para vosotros. Y de ahí le empieza a dar palo, y ahora sí que vamos, a estos gentiles. Perdón, a estos hipócritas. ¿Cuáles son los hipócritas? Primero, capítulo 6, versículos del 1 al 4, estos 4 versículos, está hablando de aquellos que dan limosnas. Pero el problema no es la limosna, porque Jesús mismo se lo dice a sus discípulos, se lo dice en la ley, lo dicen los profetas, que tenemos que ayudar a los que más necesitan. Es que es algo que ellos mismos hacen, que los mismos discípulos, una vez que termina el tiempo de Jesús en esa tierra, también lo están haciendo. Es que en el capítulo 4 de Hechos, en los últimos versículos, está hablando, como lo hace también el capítulo 2, al final, que todas las cosas la tenían en conjunto, que lo compartían, que vendían sus posesiones y las entregaban. Entre ellos aparece Bernabé, que fue uno de los grandes líderes de la iglesia de Antioquía y compañero de misiones de Pablo, y luego por solitario, vendió una herencia que tenía y la entregó para la iglesia. Es decir, no era algo que no teníamos que hacer. No está hablando que no tengamos que hacer buenas obras, que no tengamos que ayudar a los que lo necesitan. Claro que lo tenemos que hacer, pero ¿dónde está el problema? El problema está en el hipócrita, que lo que quiere es que cuando se entreguen las ofrendas se unen trompetas alrededor. Hay quien pensaba que esto de las trompetas podía significar que cuando ponías las monedas en el arca sonaban de tal forma y que cuanto más echases y más fuerte lo hicieses, más sonaba y más la gente se acercaba a mirar, uy, ¿quién ha echado tantas monedas? Pero posiblemente se referiría a simplemente a una metáfora. Lo importante no es que la gente vea que echas monedas. ¿Qué es lo importante? Que lo que tú hagas glorifique al Señor. Y aquí es donde nos encontramos con el humanismo. No, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que yo con mis fuerzas ayudo, es que yo digo y es que yo doy. Y ahí estamos en el humanismo, que es lo que yo hago para justificarme, lo que yo hago para ser justo delante de Dios, pero más allá de ello, como está diciendo, es el hipócrita que lo que busca es el reconocimiento de los demás. Es el fariseo que tiene una vida que es hipócrita y que no es verdad, que lo que hace es intentar tener una imagen pública para los demás. Esto es lo que está diciendo estos versículos. Dice literalmente, los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Y ahí es cuando dice la palabra, ya tenéis vuestra recompensa. ¿Cuál es? La de los hombres, el reconocimiento de los demás. Pero aquí estamos otra vez. ¿Qué es lo que quiere Jesús transmitir a todo el mundo? Que lo importante no es lo que tú muestres hacia afuera, lo importante es lo que tú hagas delante de Dios. Y lo importante es con el espíritu y el corazón con el que tú hagas las cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando yo lo hago con un espíritu que es diferente. Ya no únicamente hablamos de hipócritas. Cualquier cosa que hacemos en nuestra vida que no es para glorificar a Dios está siendo algo incorrecto. Lo podemos hacer por hipocresía, para enseñar a los demás, puede ser para nuestro propio beneficio. Todo es nuestro propio beneficio. Eso es una hipocresía. Lo que yo hago lo tengo que hacer 100% para Dios, no para ser alabado por los hombres. Dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Qué bonito es esto. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera tú tomes la cuenta y lleves la cuenta de lo que das, de lo que entregas y de lo que haces por los demás. Las cuentas las llevará Dios, no te preocupes tú. Tú cuando lo tengas en tu corazón, tú da. Cuando tengas que invertir tu tiempo por alguien, inviértelo. Cuando tengas que llevar a alguien en coche a la iglesia, llévalo. Cuando tengas que venir al templo para arreglar o para ayudar o para hacer algo, hazlo de corazón. No lo apuntes en un papel, no lo tengas en cuenta. No lo transmitas, no, es que he hecho esto, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuántos. No hace falta eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer para Dios.
Y esta es nuestra esencia. Cuando yo estudio no tiene que ser para mí, para conseguir un buen trabajo, para conseguir una buena posición y una buena economía. Yo estudio para Dios. Cuando yo trabajo no lo hago para mí ni para mi familia, lo hago para Dios. Cuando yo hago algo, lo tengo que hacer para Dios, no para mí. No, pero pastor, si yo no lo hago para que la gente me vea, pero me da igual, al final es para ti. Porque que la gente le vea, o como hablaba de los fariseos, era porque si la gente le veía, le ayudaba a tener una posición mayor, es decir, era su beneficio, era su recompensa, como aquí está diciendo. ¿Pero qué es lo importante? Que yo no quiero nada de la tierra, no quiero nada material, no quiero nada de los hombres. Lo que yo quiero, lo quiero de Dios, por eso al final dice, para que tu limosna, o sea, hablando de que la limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Las pequeñas devociones que yo hago con un corazón sincero para Dios tienen una recompensa eterna. Tienen un poder que no lo puedo llegar a entender. Pero estamos preocupados en ese humanismo en el cual yo tengo que hacer y yo tengo que trabajar. Y repito, no es que no tengamos que hacer cosas buenas. Os lo he dicho, buscad si no me pedí referencias que encontré muchas. Sobre las buenas obras, sobre la limosna y ayudar a los demás y a los pobres. Es fantástico. Si es que lo dice la palabra de Dios de principio a fin. Pero que sea por un corazón sincero para la gloria de Dios. 100%, corazón sincero para Dios. Como Mari Carmen y Alberto, ¿qué hacen con las personas necesitadas que están en la calle, con problemas? ¿A cuántas personas habrán dicho, o habrán llevado o habrán aconsejado, vete a un lugar de desintoxicación para que puedas tener respuesta espiritual en ese problema que no te deja avanzar en la vida? Es una respuesta que es espiritual con ese corazón sincero que ellos tienen porque es su testimonio. ¿Cómo yo tengo que hacer las cosas? De una forma sincera por y para el Señor. Así es como yo voy a tener respuesta en mi vida. Cuando yo vivo de una forma sincera delante por y para el Señor. Ahora, si yo vivo como un hipócrita intentando beneficiarme a mí mismo, es cuando voy a empezar a tener problemas. Por eso no trabajes con el humanismo. No obres con el humanismo. No tiene valor. La palabra de Dios, de principio a fin, te está hablando de que a Dios lo que le importa es lo que hay en tu corazón y lo que hace y cómo hacen las cosas desde el interior. Desde principio a fin, la palabra de Dios te está hablando del interior. Y por ejemplo, hoy he puesto esta imagen. ¿Sabéis lo que es? ¿No sabéis lo que es? ¿Ni una persona? Esto es una imagen y lo puedes poner para que lo vean también desde internet. Esto es una imagen y lo que vemos son muchas líneas abajo y luego muchas líneas de colores que van de un lado hacia otro haciendo arcos de muchos colores. Alguien lo hizo y son las referencias cruzadas que hay dentro del propio texto bíblico. Creo que hay como unas 63.000 líneas de referencias de textos a textos dentro de la propia palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios hablando de sí misma y hablando sobre sí misma. Esto lo que nos está diciendo es que a principio a fin la palabra de Dios es una, tiene coherencia total y absoluta y el mensaje del principio va hacia el final, lo del final va hacia el principio. No cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios es una y es absoluta. Por eso cuando nosotros estamos viendo que cuando Dios mira con los corazones y Dios obra, ya lo podemos quitar, gracias, es que nos lo dice constantemente la palabra de Dios de principio a fin. Muchas de estas líneas están hablando de Cristo. Muchas de las líneas que van desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo están hablando de Jesucristo. Ya está todo dicho, si es que ya está todo profetizado, ya está todo preparado. Esta es la bendición absoluta que nos encontramos en la palabra de Dios. Ahora, al igual que tenemos que hacer buenas obras, que está muy bien, que es algo necesario, también Dios nos está hablando a través de este Sermón del Monte de la oración, versículo 5 hasta el versículo 6, 5 y 6. Y todos tenemos que orar, porque es algo esencial para nuestra vida.
La Iglesia tiene que orar porque es algo esencial para nuestra vida diaria y nuestra vida comunitaria. ¿Cuál es el problema? Cuando entramos dentro de la religiosidad. Yo oro porque tengo que orar, porque me toca y porque es lo que hay que hacer. Y aún así eso tiene respuesta. Mira a los musulmanes cómo conquistan el mundo, entre otras cosas porque tienen esos tiempos de oración. Los judíos también tienen sus tiempos de oración, están conectados. Pero ¿qué es lo importante? Que yo no haga una cosa por religiosidad, por costumbre, porque yo tengo que hacerlo y así soy más santo. Y así es como la palabra de Dios nos dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Mismo modelo, con otras palabras, en vez de hablar de la limosna, ahora está hablando de la oración. No ores, dice, no seas como aquellos que les encanta orar de pie delante de todos o se ponen en las calles para que se les vea. Cuando tengas tu tiempo del Señor, tenlo de verdad. Tenlo en concentración, no preocupado por lo que hay alrededor. Tenlo de corazón. No es que no podamos orar en la iglesia, no es que no te puedas poner en la calle a orar, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es la importancia? No vivas una vida religiosa, no vivas una vida intentando mostrar una religiosidad y una legalidad dentro de ser cristiano. Vive una vida sincera delante de Dios. Que tu vida espiritual sea una vida espiritual de verdad, una vida espiritual sincera, una vida espiritual que busca encontrarse con Dios. No que los demás te vean a ti buscando a Dios. Y aquí algunos dirán, pero Señor, si yo le he dado sin querer la página hacia atrás, y aquí cuando está hablando de que tenemos que ser luz del mundo, dice que la luz la tenemos que poner en un lugar alto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos mostramos a los demás o nos escondemos? Parece que encontramos ahí un choque. Un choque. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la diferencia entre estos versículos? ¿O qué es lo que les une? Cuando vemos que tenemos que ser luz del mundo, 5:14 de Mateo, dice, al final del todo, del versículo 16, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que tus obras, tu hacer y tu vida tienen como finalidad glorificar a Dios y no a ti. Esta es la diferencia. ¿Cuándo yo voy a ser luz del mundo? Cuando yo viva para glorificar a Dios en vez de para mí mismo. ¿Cómo de verdad Dios se va a sentir feliz contigo? ¿Cómo se va a sentir de verdad contento? Cuando yo vivo por y para Él. Y cuando yo viva por y para Él, sin importar de cuánta gente me vea orar o me vea hacer grandes cosas, es cuando Dios va a decir, tú eres luz y la gente te va a ver. Porque eso se ve. Incluso Daniel, que estaba en las puertas, que estaba en su aposento, la gente sabía que él oraba. No se iba por las calles a orar, no se ponía delante de todo el mundo a gritar, no iba delante del rey a decir, espérate que yo voy a orar por la comida porque soy un hombre santo. Él se iba a su cuarto, simplemente decía que abría las ventanas, pero de rodillas oraba. Y entonces, ¿cómo era luz? Porque todo lo que hacía Daniel era para glorificar a Dios, no para sí mismo. Así que cuando nosotros busquemos nuestra vida espiritual y busquemos encontrarnos con Dios, no miremos de reojo a ver quién nos puede ver y cómo podemos ser luz. Porque ya lo estaremos siendo cuando nosotros colocamos nuestro corazón en el lugar correcto. Porque la gente lo va a ver, se va a dar cuenta, porque va a ser algo normal y natural en nuestra vida. Capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas hacia los demás?
No es para nosotros, es por la propia misericordia que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué yo tengo que buscar a Dios? Porque Dios nos ha hecho de esta forma y es nuestro origen. Desde el comienzo ya nos encontramos esta respuesta en Génesis capítulo 1. Es que nosotros hemos sido creados para estar con Dios, para vivir dentro de ese aposento alto, en el cual nosotros estamos buscando esa relación. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Otra vez, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Tus acciones? Dios ve tu corazón. A Él no le vas a engañar, a la gente la podrás engañar, pero tú no vas a engañar nunca a Dios, porque ve lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrega tu corazón. Es decir, tenemos que tener un corazón. ¿Cuál? El corazón para encontrarme con Dios y para ayudar a los demás a encontrarse con Dios. ¿Cuál tiene que ser mi corazón? El corazón de alguien que necesita a Dios y que ve que los demás también necesitan a Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Que cuando cambies tu corazón, se lo entregues todo a Él. Por eso decimos que es un corazón y luego todo el corazón. Entrégaselo totalmente, que no haya nada para ti. Que no haya humanismo, que no haya religiosidad, que no haya misticismo, que no haya nada tuyo propio, que sea todo para Dios. Y ahí es cuando va a poder haber continuidad. Esta es la respuesta absoluta de aquellos que quieren encontrar esta bendición. Así que no seas religioso. No vivas una vida porque lo dice un libro, porque hay una ley o porque hay unas normas. Como hemos visto al principio, tienes que ir al principio y a la esencia de lo que Dios quiere para tu vida. Cuando vayas a la palabra de Dios tienes que comprender la esencia y el espíritu que Dios tiene escondido ahí detrás. Tienes que ser sincero delante de Dios. Cuando habla de la oración, Jesús hace un pequeño paréntesis y habla sobre el Padre Nuestro. Dice, bueno, ya que he mencionado la oración, voy a enseñarles a orar. Y es muy curioso porque cuando termina el Padre Nuestro, de todo lo que ha dicho del Padre Nuestro, que son muchas cosas, se queda con una en especial que repite. Es muy curioso. Termina con el amén al final del versículo 13 y luego dice, reapunta otra vez, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es curioso que de todo lo que ha dicho Jesús en el Padre Nuestro, luego tenga que volver a repetir una parte. Quizás sea porque es la más difícil. Porque quizás sea la más complicada. Es fácil a pedirle Dios al Padre Nuestro de cada día. Es fácil decirle, Dios, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Señor, líbranos del mal. Es muy fácil decir todo eso. Señor, la gloria es para ti, te reconozco, absolutamente. Es fácil. Pero perdonar no es fácil. Por eso Jesús tiene que volver a repetirlo al final. No os olvidéis de perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque eso es una herida. Y Jesús sabe perfectamente que las heridas se van difícil. Las heridas se van de una forma complicada, no sanan. Y Jesús tiene que ser reiterativo con el mismo aspecto. ¿Dónde están las heridas? Las heridas muchas veces se ven, pero normalmente están ocultas. Tú cuando tienes una herida con alguien, si no la quieres remover, ¿qué haces? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, venga, hasta luego. Y a lo mejor por dentro estás diciendo, ¿será un...? O es que... O estás esperando no cruzarte con esa persona nunca. O la ves a lo lejos y haces como que estás con el teléfono y te giras y te vas, porque hay una herida y no quieres sanar. Es decir, lo importante otra vez está en lo oculto, no está en lo que se ve y lo que se muestra. Jesús otra vez cambiando la perspectiva, como hizo con la samaritana, acordaos, como hizo con los demás. Lo importante no está en lo físico, en lo material, lo importante está en lo espiritual. Y ahí es donde vuelve a ir otra vez, cuando termina este paréntesis del Padre Nuestro, llega el tiempo del ayuno, el tercer hipócrita. El que ayuna
Y dice aquí la palabra de Dios, dice, no seáis austeros, pero Reina Valera con sus traducciones raras que no se entienden bien, por eso cuando vamos a otra traducción, dice, no pongas cara triste, no pongas cara de lástima, no pongas cara de tengo hambre, no pongas cara de pobrecito cuando estés ayunando para que la gente te vea, ¡ay, qué te pasa! ¿Estás enfermo? ¿Estás mal? No, es que estoy ayunando. Y te hinchas el pecho y dices, no, es que yo soy tan espiritual que estoy aquí a punto de morirme. Pero lo está diciendo, no pongas cara de triste, todo lo contrario, lávate la cara, échate aceite, que se vea bien, cuídate, refréscate, lávate, esas cosas. No dice que no ayunes, que es otra vez el problema, no es ayunar o no ayunar, es ayuna bien. No ayunes únicamente para encontrar tu beneficio, ayuna para encontrarte con Dios. En otras palabras, ten un tiempo de concentración especial y sincero hacia Dios. Ten un tiempo de concentración donde tú quieras conectarte con Dios, donde tú te quieras alejar de ciertas cosas para poder relacionarte y conectar mejor con el Señor, que es para lo que está el ayuno, no para que Dios te dé el coche que quieres. ¿Por qué eso lo hacen mis hijos? Me enfado y no como. Yo, pues muy tonto, vale, pues no comas, a mí me da igual. No te vas a morir. Sé que en media hora vas a tener hambre o esta noche vas a comer. ¿No quieres comer? No comas, no pasa nada. Que a veces a los padres nos cuesta, cuando vemos que nuestro hijo se salta una comida, es como si llevase 2 semanas sin comer. ¡Ay, Dios mío, que no ha comido nada! Pero que no pasa nada por no comer un día o no comer 2 días. Si es que además es bueno. Si es que es verdad, si es que Jesús cuando nos dice que ayunemos es porque lo necesitamos, no porque tengamos que perder peso, es porque nuestro organismo a veces necesita descansar y parar un poquito. Es bueno para nosotros, así que si quieres ayunar un día a la semana podéis hacerlo, no va a pasar nada, pero hay que hacerlo por el motivo correcto, no por el misticismo de, no, yo ayuno y yo voy a conseguir mi respuesta. No, yo ayuno mucho y Dios me va a bendecir y me va a dar porque le voy a obligar. Señor, o me das este trabajo que quiero o no respiro. Tú verás. Si lo podemos banalizar de esta forma, pero al final la esencia es la misma. Al final la esencia es la misma. Seguimos siendo como niños pequeños delante de Dios. Seguimos siendo como niños pequeños. Cuando vemos que en este mismo Sermón del Monte Jesús dice más de una vez, el Padre ya sabe vuestras necesidades. Lo dice antes del Padre Nuestro, lo dice cuando está hablando sobre Mateo 6:33, que todo lo conocemos, lo dice después. Ya sabe, no os afanéis, no os preocupéis. No hace falta que te mueras de hambre para que Dios te dé una bendición. Si quieres, limítate ciertas cosas de tu vida, pero para encontrarte de verdad con Dios, para concentrarte. Eso es importante. Justo este verano lo hemos tenido. Cuando hacemos un campamento de verano nos vamos a Benajever. En Benajever, como todos sabéis, no hay internet. Es decir, no hay para llamar, no tienes para conectarte, ni WhatsApp, ni el marca para ver si ha fichado el Madrid a Mbappé, ni ninguna cosa más. Únicamente cuando te vas ahí a lo alto, un par de veces al día, te acercas a ver si la familia, hablas un poquito, lo que sea necesario. Es decir, ¿qué haces? Tienes un ayuno de muchas cosas. No me conecto, no estoy preocupado, no miro, simplemente me concentro en ¿qué? En escuchar la palabra, estar con mi familia y estar con mi iglesia. También es un tiempo de ayuno. Limita todo aquello que te distrae de estar con Dios. Limítate. Pero hazlo de verdad, sinceramente y de corazón. No seas hipócrita. Ya no porque la gente te vea, porque puedes decir, bueno, yo hago esto, pero la gente no me ve. Pero cuando vos haces algo para tu propio beneficio personal, conforme tu pensamiento, estás haciendo algo erróneo. Estás haciendo algo que no es necesario. Tenemos que salir de este misticismo. No, si yo, cuanto más oro, cuanto más le pido, cuanto más clamo, cuanto más me arrodillo, cuanto más incómodo, cuanto peor me siento, Dios más me escucha. Si eso fuera verdad, entonces tendríamos que hacer en Semana Santa como aquellos que van de rodillas caminando por el suelo, se van fustigando hasta chorrear sangre.
¿Y creéis que Dios escucha eso? Dios lo mira porque Dios lo ve todo. Pero Dios se glorifica más de aquel que de una forma sincera le busca. Incluso si no ayunas, Dios te escucha si lo haces de corazón y lo haces de sinceridad. Tenemos que dejar de ser hipócritas y dejar de vivir por nosotros mismos intentando mostrar y autoengañarnos que lo hacemos para Dios. Porque eso nos pasa a todos. A mí el primero. Vamos a dejar de hacer cosas para los hombres y vamos a empezar a hacer cosas para Dios. Vamos a empezar a dejar de hacer cosas para nosotros mismos y vamos a empezar a hacer cosas para Dios. Ahora, es que me cuesta. Es normal. Eso es Génesis 3. Génesis 3 es cuando el ser humano quiere engrandecerse a sí mismo y satisfacerse hasta el punto de que el yo es lo más importante. Pero para eso vino Cristo. Para romper con el pecado original, para romper con la maldición y para restaurar nuestra relación con Dios. Para eso nos encontramos todas estas referencias que muchas de ellas van hacia ahora y hacia el Nuevo Testamento que te hablan de Cristo. Por eso tantas referencias que aquí vemos que son sobre Jesús. Porque Jesús es quien viene a cumplir con ese problema del pasado, que viene a romper mi egocentrismo y mi egolatrismo, y viene a colocarse Él como el Señor Rey absoluto de mi vida, donde está ese trono en el cual tiene que sentarse Él y no yo. Porque ya no tengo que vivir conforme a una religión, no tengo que ser un fariseo, tengo que ser un cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Los cristianos vamos a la iglesia los domingos, hacemos el culto de oración, oramos antes de comer, antes de dormir oramos con los niños. Eso no es ser un cristiano, eso es ser un religioso. Eso no me interesa. ¿Qué es lo de verdad importante? Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Es aquel que sigue, que cree en Él primero, pero que es capaz de dar su vida por Él. Como dije hace poco, creo que fue la semana pasada, ¿amamos a Jesús? Sí, claro, todos amamos a Jesús. Pues ama lo que Él ama. ¿Qué es lo que Jesús más ama? Su iglesia, su esposa. Jesús, ¿quién ama? Ese retoño que Él dio a luz, que es la iglesia, que es la unión de los miembros de su cuerpo. ¿Eso significa que si yo no voy a la iglesia voy a ir al infierno? No. Tú puedes ser perfectamente salvo sin ir un solo día a la iglesia. Puedes serlo, Porque la palabra de Dios te dice que si tú crees en Cristo vas a vivir por la eternidad. Punto. Pero si amas de verdad a Jesús, ama lo que Él ama. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia, como vi una vez, o leí creo, decía, tú muestras dos cosas cuando vas a la iglesia. La primera es que tú amas y respetas a tus hermanos. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia es ir con tu pueblo, es ir con tu familia, es estar los unos con los otros. Si no, estaríamos cada uno en nuestra casa. Y no hablo de los que están algunos escuchando por internet a través de la enfermedad, de los problemas o de la distancia. Cuando nosotros venimos a la iglesia lo hacemos mostrando y considerándonos amor y respeto entre nosotros. Por eso también tenemos que venir pronto para mostrar que de verdad nos importa y que de verdad estamos aquí para estar juntos. Y luego, en segundo lugar, lo que mostramos es que amamos a Dios. Yo vengo a darte culto a ti. Yo, en vez de estar en mi casa descansando, haciendo cosas que son muy importantes y que alguna vez podemos tomar ese día de descanso cuando nos vamos de vacaciones, pero ¿qué es lo importante? Que yo voy a la iglesia, yo voy con mis hermanos, yo voy a darte culto a ti porque es importante para mí, porque para mí tú eres importante, eres relevante, eres esencial y eres absoluto. Yo no voy a la iglesia para que la gente vea o para que la gente me diga o porque hay que hacerlo. Yo voy porque lo hago de verdad con un corazón sincero. Ahora, ¿no tengo un corazón sincero? Pues lo haces igualmente. Y lo buscas y se lo pides al Señor. Señor, hoy no me apetece ir. Voy a ir enfurruñado, voy a ir castigado, voy a ir porque no me apetece, cansado. Me da igual, lo haces y le pides al Señor que cambie tu corazón. Porque a lo mejor en casa no lo va a hacer, pero de verdad búscalo y da tu vida no por los demás, para que los demás te vean, sino porque de verdad tú lo necesitas. Y ahora para terminar,
un extra, aparte de los 3 hipócritas. Vemos aquí en el capítulo 7 otro más. ¿Cuál es? Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Aquellos que juzgan a los demás sin darse cuenta de sus propias cosas. Aquellos que son capaces de ver, como dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está entre tu propio ojo. Versículo 3. Me gusta cómo lo dice, creo que es Nueva Traducción Viviente, cuando el versículo 5 dice hipócrita, lo dice en exclamación, es un grito que da Jesús en aquel tiempo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo porque no te deja ver nada, es decir, es tan grande la viga que tienes aquí, o el tablón de madera, que no eres capaz de ver nada. Te hace estar ciego. Y a veces estamos muy, muy enfocados en el otro y no en nosotros. Y cuando digo el otro, ya no únicamente me refiero a mi hermano de la iglesia, también me refiero a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos, a los que están cerca de mí. Y a veces estoy tan enfocado en ver el defecto, lo que me molesta de los que están conmigo en mi familia y en mi círculo cercano, que no soy capaz de verme a mí mismo. ¿Qué es lo importante? Que yo me ocupe primero de mis cosas. Es que esta persona me agobia, me cansa o me irrita. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Pregúntate por qué ocurre eso. No, es que la otra persona no. ¿Por qué? Tú no eres capaz de tener gracia hasta el punto de aceptar a los demás, de perdonar, de valorar, incluso ayudarles en sus problemas. El problema es tuyo, es tu responsabilidad. ¿Por qué siempre nos fijamos en los demás y nos olvidamos de nosotros mismos? Ahora es un tiempo importante donde podemos aprovechar. Vamos a buscar nuestra viga que está en nuestro ojo. Vamos a empezar a mirarnos al espejo y a buscar cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar y que transformar. Voy a dejar de mirar a los demás, a los hipócritas que hay a mi alrededor, y voy a empezar a buscar mis cosas. Señor, muéstrame cuáles son mis defectos y cuáles son mis cosas. Cuando veas algo en los demás, ¿qué tienes que hacer? Ora. No se lo cuentes a nadie. Ora únicamente. Y si tienes que hablar con alguien, ¿con quién? Conmigo no. Habla con esa persona. Pero antes, primero ora. A nadie más le interesan los problemas de los demás. Ora con esa persona. Pero primero, fíjate en tus cosas. Fíjate en tus defectos, fíjate en tus límites, fíjate en tus problemas, fíjate en tu falta a veces de gracia y de amor por los demás. Fíjate a veces en tu falta de fe, o fíjate a veces en tu humanismo, tu misticismo, tu religiosidad. Mírate, diagnostícate y busca la respuesta. Pero la respuesta ya la sabéis. Busca con un corazón sincero a Dios en tu aposento alto. Busca con un corazón sincero a Dios en tu día. Ten ese tiempo de concentración, ayunando o no ayunando. Me da igual. Todos los días busca al Señor. Y así es como Dios te mostrará, te dará fuerza, te va a renovar, te va a restaurar y te va a hacer ser esa persona que de verdad Dios se glorifique cuando te vea. ¿Quieres glorificar a Dios? Déjale que Dios lo haga. Muere tú. Muere en esa cruz y verás cómo el Señor va a vivir en tu vida, va a restaurar y te va a hacer ser esa persona que de verdad sea luz del mundo. Porque únicamente cuando glorificamos a Dios es cuando podemos ser luz. La luna cuando está de espaldas y está detrás de la tierra no se ve, porque no alumbra. Ahí están los eclipses de luna y cuando la luna se empieza a esconder, es cuando la luz del sol no le puede dar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponte delante del sol y que simplemente esa luz se refleje. Es así de fácil y así de sencillo. Cuando yo dejo de vivir mi vida por y para mí y empiezo a vivir por y para Dios. Señor, gracias porque podemos encontrar la respuesta absoluta que la encontramos en Jesucristo. Gracias porque esa es la bendición por encima de bendiciones. No hay más allá que podamos necesitar que no sea encontrarnos con Jesucristo.
Danos la gracia para dejar de vivir conforme a nuestro pensamiento, nuestra aparente necesidad, como nosotros queremos, que podamos salir de ese Génesis 3 donde el yo es más importante y empecemos a vivir por y para el Señor, por y para ti. Que podamos ser, Señor, sinceros y pudiendo tener esa vida, ese corazón el cual te busca a ti únicamente, sin fijarse en los demás ni querer impresionar a los demás. Simplemente glorificarte a ti de una forma sincera, como nos dice tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.